Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio. Eh, Vamos a estudiar el libro del Espiritismo Estudiado. Vamos en la página 30. Ay, no. 39. Bueno, estamos estudiando el mundo de expiación. Vamos a leer la última parte de lo del mundo de expiación que quedó del video pasado. Dice así: nadie dudará de que el decálogo del ignorante Moisés es la ley escrita. Y hoy nadie puede negar que a los 36 siglos de Moisés hablan los espíritus con harto escándalo de los cobardes que los apostrofan por sus acusaciones y porque dicen la verdad, acusándolos. Pero nadie impide que sigan hablando y produciendo toda clase de fenómenos innegables. ¿Cuánto se ha luchado para llegar a esto? Bueno, aquí realmente vamos a estudiar ahora el párrafo tercero, ¿sí? Dice: la sangre derramada en 57 siglos. Bueno, aquí más adelante hay unas cifras, ¿sí? Pero es bien adelante. Bueno, vamos aquí a leer, y esto, amados hermanos, causa tristeza. A mí me causa tristeza, porque bien sabemos que las religiones tienen mayor parte en lo que se fue de las guerras, la Inquisición y tantas cosas. Entonces, dice así: sangre derramada en 57 siglos. Horrible es el cuadro que se me presenta a mi vista. 120 millones de seres humanos han caído al odio de la religión católica solamente. Aquí es donde yo me inclino a pensar que no me explico, la verdad no me explico, porque hoy ha salido a la luz todo lo que esta religión ha hecho, la Inquisición y otras cantidades de cosas, la prohibición, el celibato, todo lo que ella ha hecho. Y los hermanos que siguen esa religión debe ser que no han analizado, no han estudiado, porque yo la verdad le digo que me da asco haber pertenecido a esa religión. Realmente, pues la mayoría creo que pasamos por ese lado, pero realmente yo entiendo y comprendo que absolutamente no nos ha servido para nada absolutamente. Bueno, sigo la lectura. Cifra que espanta, pero que solo es un término medio. Se me repite. No quiero ser crédulo, quiero un dato de los hombres, busco y horror. La Sociedad Filológica, en su biblioteca roja, acusa a la religión católica por la Inquisición, y solo en Francia y España 16.000 millones en menos
16 millones en menos de un año. Y no esta la mayor hazaña del dragón, y no es esta la mayor hazaña del dragón Cristo y de la bestia 666. Estamos con la persecución secular y constante del pueblo israelita judío, que a razón promedia de todos los países de solo 200 por año, en tiempos normales sumarían 400,000. Pero sabemos que desde la destrucción del pueblo han caído 18 millones de ese solo pueblo. Yo no sé, pero a los israelitas los han perseguido con saña. En las 8 guerras llamadas de las cruzadas y otras 8 religiosas en Europa, han sido sacrificados más de 10 millones. Y entonces no hay más remedio que admitir los 120 millones de sacrificados que me suenan solo a causa de la religión católica. Las otras religiones más significadas son cristianas como la budista, la maometana y similares, paganas y politeístas, en número de 8, y que a menudo nos han sorprendido con sus guerras santas. También les andan cerca a los cristianos católicos, y tendríamos, aunque muy aminorada la cifra verdadera, 1.200 millones de sacrificados en todo el mundo solo por la causa religiosa. Si pasamos la vista por las páginas de Egipto y por las interminables de la Grecia guerrera, que nos hablan de aquellos formidables ejércitos aniquilados sobre todo en las guerras púnicas, médicas y termópilas, son las inacabables matanzas del dominio romano. Es desolador el resultado. La India oriental, la China y el Japón eran impenetrables hasta ayer para los historiadores, pero son un río de sangre, ya que el derecho es solo del plutócrata, y aún hoy, con un grado relativamente grande de civilización democrática, las matanzas se suceden y la mayor parte de las hembras que nacen son sacrificadas o vendidas, que quizá es peor. Tenemos a la vista los 3 millones de muertos solo en los campos de Francia y 8 millones de heridos que han derramado su sangre. Muertos son por la causa de la guerra los que han sucumbido a las enfermedades provenientes de las pestes y el hambre ocasionados por la guerra. Recordamos bien las montañas de cadáveres de la guerra carlista del año 1870 en España, que en las batallas de Carrascal
y San y Somorrostro y Lácar. ¿Acaso la fuerza se haya mostrado igual en guerra ninguna? Pues no se habla, no se daba cuartel. Pero antes hubo otra guerra civil y en la lucha de ideales entre retrógrados y liberales, que si en las dos triunfan los liberales que representan el progreso, demuestra suficientemente las luchas de los misioneros de sed. Debieron afrontar para demoñar a la supremacía. Tanto sería el orgullo y la fuerza bruta. Uy, no. 7 siglos de guerra hubieron de sostener los españoles contra el invasor moro, y se podría decir que aún dura en estos momentos, pues con el moro lucha España. Mientras estoy recordando estos tristes hechos. O sea que en el 1913 todavía estaba la guerra. Y hoy mismo se lucha en guerra abierta en Irlanda, en Rusia, en los Balcanes, en Polonia, en Turquía, en Grecia, en Italia, en la India, en la China y en América. El famoso año 1870, que la guerra franco-prusiana obliga a los parisienses a comer pan hecho con cenizas de huesos humanos y las ratas de las alcantarillas. Y en ese mismo año Garibaldi entra en Roma y abate al acusante de todas esas guerras, el pontífice católico que acababa de declararse infalible, Dios supremo, pero de su orgullo es deshecho por el misionero Garibaldi. Recordemos aquellas batallas donde cae Holofernes. Las otras de Nabucodonosor y las 1000 y 1000 más en las que los profetas mediaban para interceder o imponer, cayendo generalmente ellos sacrificados por el vencedor o el vencido, pagando tributo a su misión de progreso. Y lo mismo es que veamos a los misioneros en Moisés, como en Juan y Jesús, como en Sócrates y Antulio, y como en Galileo y Miguel Servet. Y aunque se disfracen en alguna existencia con el hábito de fraile para poder dar principios de rebelión y progreso, como Giordano Bruno, Lorenzo y José de Sánchez Tolomeo, son conocidos por el detractor y supremático prevaricador, y el hábito no los libra del sacrificio. Claro, es que los misioneros han tenido que meterse en las filas religiosas, pero tampoco los han dejado progresar, porque los descubren y ahí mismo les quitan la existencia de algún modo. Entre tanto, gime todo el mundo de opresión, la esclavitud, la indignidad y la miseria, y no tiene ni el derecho de pedir
sino arrastrándose como el más indigno de los seres, teniendo que ir hecho un miserable esclavo con una cazuela en la mano en largas filas y recibir una casada de basofia en las puertas de los conventos, los que todo lo producen y todo les fue robado por la falacia del derecho divino. Ay, hermanos sacerdotes, si era poco todo eso, vivía por la necesidad de la religión y el señor feudal, que no solo podrían ser matándolo, pero para que si supiera el hombre que vivía por gracia del señor feudal y de la religión. En cada palacio estaba siempre dispuesto el madero de la horca y el crucifijo, dos patíbulos. No hablemos del derecho de las primicias de la mujer por no avergonzar más a los hombres, que se hicieron indignos al consentirlo. O sea que la mujer ha sido esclava y ha sido lo peor toda la vida. Ha sido tratada de lo peor. En todas formas, la tierra toda está cubierta de indignidades y no hay un plano en ella que no haya sido encharcado de sangre humana en los 57 siglos de la regeneración que empezó en Sed. Que no hay un palmo de tierra sin encharcarse en sangre humana, hemos dicho. ¿Exageramos? Por las historias de todas las guerras lo comprobaríamos, pero tampoco se ha escrito por trampa de los plutócratas, los que han muerto en el campo de batalla. Y no son solo los muertos los que derramaron la sangre, sino todos los heridos, no solo de los frentes de lucha, sino en los talleres y laboratorios del material bélico. Pero no solo son víctimas conocidas en las guerras declaradas, sino también las víctimas de las leyes inhumanas que consagran la pena de muerte como una sanción de la vindicta pública y también las de las revoluciones internas, las de la represión y los ideales de las luchas partidistas como en la actualidad la que sostiene en Italia fascistas y comunistas. En la Argentina, la famosa Liga Patriótica con los sindicatos obreros, la Semana Roja del 19 de marzo de 1918 y la terrible barrida del coronel Falcón. Como la luctuosa Semana Roja de Barcelona, coronada con el asesinato de Ferrer y la matanza de Vasconcelos por el padrecito zar de todas las Rusias, que empapó de rojo
de roja sangre, las blancuras de las nieves y por fin todos los suicidios por desesperación de la imposibilidad de la vida y por el vicio ocasionado por la inmoralidad religiosa, como los asesinatos incontables surgidos por los odios que no tienen más raíz que la religión. ¿Cómo calcular el número de tantos cuando no han sido anotados por los hombres? Yo necesito saberlo y, no, y me lo ha de decir quien lo sabe, porque si los hombres por maldad supremática no lo han anotado en el libro de la vida de cada mundo, allí está anotado y el espiritismo, luz y verdad, gobierno establecido por el Padre de los Espíritus, no oculta estos datos a quienes son designados para decir la verdad. Y inquirimos, y he aquí lo que llega en despacho de esta petición al Maestro Superior de los Consejos del plano al que la tierra pertenece, dando donde está el libro de vida de cada mundo. Uno con otro de los habitantes de la tierra en la actualidad debía de tener vidas por todos debía 3 vidas por todos los conceptos. No es que todos debieran 3, pues una tercera parte lo debía vidas y vinieron a dar vida a los misioneros y espíritus de luz que habían de sostener e implantar el reinado y gobierno del espiritismo. Pero unos debían 1, otros 2, otros 3 y otros hasta 10 y 20, sin contar ciertos emperadores o tiranos que debían en ley muchos miles. Pero el cálculo prometido de las 3 por cada habitante en la actualidad. Pero pregunto, ¿cuántos son en números redondos los habitantes actuales del mundo Tierra? Se me contesta, en números redondos, sino en exactos en el instante, aunque en vuestros registros no lo noten en estos instantes, hay en la Tierra 1.800.000. Ay, no sé leer las cifras, qué pena, hermanos. Hasta eso estoy atrasada. Pero bueno, y tienes exactamente la cuenta para los sacrificados por cualquier causa en los 57 siglos de la regeneración. El secretario debe ser el secretario Doroteo, que hay un hermano que es secretario de los consejos superiores, se llama Doroteo. Horror. Que han caído, todos, es decir, todos esos hermanos han caído sacrificados en 57 siglos que duró la batalla para imponer el progreso. Ay, madre mía, imagínense.
Aquí hay una cifra bastante grande de litros de sangre que se ha perdido o que se cubrió la tierra en esos 57 siglos, contando pues entre los que desencarnaron y los heridos, pero es muy grande la cifra. Sabemos que en las batallas por cada número hay 10 heridos que también derraman sangre. Pero calculando que solo han derramado por término medio su tercera parte, 1 litro, tendremos son cifras que yo no sé leer. Total sangre derramada en la lucha, de modo que siendo la tierra habitable o parte sólida del globo terrestre, 127.500.000 kilómetros cuadrados. Bueno, aquí me quebré, hermanos, porque hay yo para esto de los números sí soy, hay unas cifras supremamente grandes que no las sé leer. No me da pena decirlo porque así lo es. Bueno, entonces aquí dice, litros de la sangre derramada en 57 siglos. La tierra se cubría toda con una capa de 3 milímetros de sangre. Hermanos de la tierra, mi grito de horror que llegue a todos, mi acusación última a los supremáticos de esta y caiga toda la responsabilidad en los que hoy componen la plutocracia y la autocracia, pero la culpabilidad toda en los que hoy mismo están reunidos en cabildeos y conferencias, porque todos son feudos del pontífice de Roma, como lo prueba la siguiente telegrama que recorto del diario de la prensa de hoy. Bueno, mis amados hermanos, pues entonces aquí nos queda ya el conocimiento de que todas estas guerras, es decir, no han descansado porque viven de guerra en guerra. Y aún todavía estamos en estos momentos por allá en tierras lejanas, están en guerra. Y entonces pues nos damos cuenta de que realmente por una u otra razón se, se guerrean los hermanos. Y la verdad es que vamos, pues bueno, yo pienso que esas guerras se hacen, ¿cierto? Porque los hombres tienen libertad de actuar, ¿cierto? Pero ya sabemos que la libertad que nosotros tenemos es toda para el bien, hacer bien a la humanidad, a nosotros mismos. Pero como estas guerras no traen nada bueno, entonces el hombre actúa en estas condiciones. Pero se están haciendo a una deuda con la ley, porque resulta que la ley es de amor, de comprensión, de amor al hermano, ¿cierto? Y entonces ellos se están guerreando unos con otros y se están asesinando terriblemente a bombazos, a como sea, les destruyen sus casas, les destruyen todo y ahí sigue la guerra. Yo creo que va a llegar el cataclismo y todavía están guerreando.
Entonces, bueno, mis hermanos, hermanos, pues con esto los dejo y bueno, me disculpan por no saber yo leer esos números tan inmensamente largos y bueno, pero de todas maneras ya sabemos que fue mucha la sangre derramada a través de todas las guerras y el maestro apunta que de 57 siglos desde Adán y Eva, porque realmente pues también yo pienso que en Sed se tuvo que haber dado algo negativo también, porque pues Sed educó, ¿sí? Escribió y cambió las costumbres que tenían los habitantes de aquel entonces de las religiones, ¿cierto? En lugar de matar a una mujer en el altar allá y violarla y matarla, pues entonces él tomó un animal, un cordero o lo que fuera, un animal para suprimir el asesinato de la mujer, ¿cierto? Para beberse en la sangre. Entonces él empezó a hacer zumos de frutas para darles a los de la religión, para darles a beber los zumos de frutas en lugar de la sangre de la mujer. Fue muy grande el trabajo que hizo Seth en esa existencia. Entonces, pues ahí también, pues los más amañados, los sacerdotes más amañados, pues se quedarían con sus costumbres y empezaron las guerras, porque también me imagino yo que por no acatar las enseñanzas de Seth, entonces también debió de haber diferencias, ¿cierto? Y bueno, nosotros ya hemos analizado muchas cosas sobre lo que nosotros mismos hemos hecho, porque esos fueron hechos, son hechos de los hombres. Pues hemos sido los protagonistas de todas estas cosas. Entonces, bueno, mis amados hermanos, los dejo por ahí y un fuerte abrazo.